Bienvenidos amigos de Reporte Knicks a este análisis post partido de una muy dolorosa derrota de los neoyorquinos 116-110 en contra del equipo de los Hawks. ¿Por qué dolorosa? Porque había muchos factores que podían indicar que los de la Gran Manzana podían quedarse con este partido. Uno de ellos era principalmente la ausencia de Trae Young, el mejor jugador del equipo de Atlanta. Sin embargo, también por supuesto se sabía la ausencia de los Knicks, que no iban a tener a Jalen Brunson. Sin embargo, lo que habíamos visto también en el partido en contra del equipo de Cleveland hace apenas un par de noches, nos podía indicar que quizá con ese mismo nivel de intensidad, con esa misma efectividad, los Knicks tenían justamente esa probabilidad de quedarse con la victoria. Sin embargo, no fue de esa manera y ahora las cosas se están poniendo muy complicadas para los Knicks, no solamente por el hecho de que, todavía no regresan los jugadores lesionados, aunque están cerca de hacerlo, sin embargo, porque sabemos que les llevará algún poco de tiempo poder entrar en ritmo y recuperar el nivel en el que estaban previo a sus lesiones. Entonces, ese es un aspecto que empieza a preocupar porque se vienen partidos muy difíciles para los Knicks. Hoy en especial fue un duelo muy similar a lo que vimos en contra del equipo de los Warriors hace apenas unos días también, en el cual los Knicks se fueron muy abajo a principios del partido y después tuvieron que venir cuesta arriba, les costó muchísimo trabajo, lograron empatar el encuentro, pero no les alcanzó el esfuerzo, no les alcanzó tampoco en la defensiva, que me parece que ya revisaremos ahorita los números de todo lo que ocurrió específicamente en la productividad ofensiva, pero también la defensiva. La realidad es que hoy no fue tan buena como lo había sido en ocasiones anteriores. En muchos momentos claves del partido se perdían, no llegaban a las asignaturas, no llegaban a esa defensa de ayuda que tanto les he mencionado yo aquí, y eso fue uno de los factores, creo, principales para que el partido de hoy desafortunadamente se le saliera de las manos a los de la Gran Manzana. Vamos a revisar qué fue lo que sucedió porque, como les digo, este partido tiene mucho impacto con respecto a lo que viene para los Knicks hacia el final de la temporada. Primero revisemos esta situación. Bueno, ya les comenté, ya sabíamos, sin Brunson, pero también sin Trae Young. Digamos que estaba más o menos parejo este encuentro, aunque de cualquier forma los Knicks salían como favoritos. El problema, al igual que como les mencionaba en el partido en contra del equipo de los Warriors, es que el arranque fue verdaderamente pésimo de los de la Gran Manzana. Tuvieron apenas, de hecho empezaron 0 de 7 en tiros de campo, se fueron rápidamente abajo por 8 puntos, pero no fue todo. Sí comenzaron a anotar, pero de todas maneras la efectividad no era tan buena, la sequía continuaba, esa racha se extendió a 7 de 18 únicamente y en ese momento estaban abajo por 14 puntos. Ya las cosas estaban bastante complicadas y al final de ese primer periodo quedaron abajo por 15. Revisemos el porcentaje de efectividad. Primero los Knicks, 7 de 28, un 25%, muy bajo para cualquier equipo NBA. 3 de 16 en triples, también algo bastante bajo, apenas el 19%. Mientras que del otro lado, Atlanta estaba haciendo muy bien las cosas, además de que estaban ejecutando bien, encontrando a los jugadores libres, también por supuesto estaban siendo efectivos. Y eso era una de las cosas importantes. 13 de 24, 54% de efectividad. Y solamente intentaron 6 triples y metieron 3, eso es un 50%. Otro aspecto importante fue el tema de los rebotes, lo estaban ganando 23-11. Esa fue otra de las claves, no hubo segundas oportunidades para los Knicks y ese fue uno de los aspectos importantes. No solo fallar tantos disparos, sino que no conseguías tampoco pelear por los rebotes ofensivos, o mejor dicho, recuperarlos. Y en el caso de los puntos en la pintura fue un factor bien importante, porque lo ganó el equipo de Atlanta 18 puntos contra 8. Entonces desde ahí ya se veía el panorama bastante complicado para este equipo de la Gran Manzana y después venía un segundo cuarto en el que rápidamente tomó ventaja el equipo de los Hawks por 22 puntos. Fue el momento más complicado en la primera mitad para el equipo de la Gran Manzana, que había intentado regresar. Sin embargo, el problema es que
por cada canasta que ellos conseguían, venía una respuesta inmediata por parte de Atlanta. Es decir, estuvieron intercambiando canastas y eso, por supuesto, cuando estás tan abajo, pues no te sirve. Necesitas encestar y que tu defensiva funcione mucho mejor. Afortunadamente, a partir de ese momento, vino una reacción muy importante de los Knicks, que de hecho se extendió hasta el tercer periodo, y ya platicaré en un momento más de todo esto, pero en ese segundo periodo encontraron una racha que fue de 13 puntos contra 2 y en ese momento se habían acercado a 10 puntos únicamente con menos de 2 minutos por jugar. Hasta ese momento los Knicks habían tenido un porcentaje de efectividad muy diferente, que fue de 14 de 25, de hecho es el porcentaje final de ese segundo periodo, 14 de 25 para un 56%, pero seguían los problemas detrás del arco de 3 de 11 únicamente. Mejoraron también los puntos en la pintura, lo ganaron 16-7, de cualquier manera estaban abajo por 11 puntos, sin embargo recordemos, llegaron a estar abajo hasta por 22, entonces ahí recortaron esa desventaja de una manera bastante importante. Para el medio tiempo, pues bueno, la historia básicamente era esa, la poca productividad de los Knicks y la gran efectividad por parte del equipo de Atlanta. Bojan Bogdanovic tenía 12 puntos, Donte DiVincenzo y Precious Achiuwa tenían 10, Alec Burks tenía 7, mientras que Miles McBride ya tenía 6. Y por el lado de Atlanta, decía yo en la previa que seguramente siempre sale un jugador adicional, alguien que no está, digamos, en el radar, un jugador de reparto adicional, y hoy fue Jalen Johnson. Terminó esa primera mitad con 17 puntos, mientras que DeAndre Hunter tenía 14 puntos y DeJounte Murray, tenía solamente 9 puntos. Es decir, quien se perfilaba para ser el jugador más peligroso esta noche, que era DeJounte Murray, apenas tenía 9 puntos. Eso nos habla de cómo otros jugadores pudieron hacer bien las cosas para Atlanta en esa primera mitad. Específicamente, insisto, Jalen Johnson fue la clave para que los Hawks pudieran tener esa buena ventaja. El tercer periodo arrancó igual, con intercambios de canastas, misma situación, algo que no le funcionaba a los Knicks. Los Hawks lograron separarse hasta por 15 puntos en los primeros minutos. Y ahí vino el momento más importante, el momento clave para los Knicks, porque lograron entrar en una racha que fue de 21 puntos contra 6 y lograron empatar el partido hacia el final del tercer periodo. Fue el mejor momento, se veía la energía, se veía que estaban saliendo las cosas bien a la ofensiva, pero también a la defensiva se vio mucha más intensidad, le provocaron o le complicaron, mejor dicho, los disparos al equipo de los Hawks, y eso fue uno de los factores clave para que pudiera llegar a darse esta racha. Sin embargo, los Knicks tenían ese momento, pero en los últimos segundos del partido le volvieron a entregar el momento al equipo de Atlanta, que anotó 5 puntos sin respuesta en los últimos segundos. Y ustedes podrán decir, es que son solamente 5 puntos. Sin embargo, la manera en la que caen, específicamente el triple hacia el final del partido de Bogdan Bogdanovic, que no es nada de Bojan Bogdanovic, el de los Knicks, se sintió literalmente como un golpe muy duro por todo el esfuerzo que habían hecho los Knicks. Estaban a punto de irse abajo solamente por 2 puntos al medio tiempo, y luego viene hacia el final ese triple. Todavía tuvieron la posibilidad los Knicks de recortar. De hecho, el otro Bogdanovic, nuestro Bogdanovic Bojan, tuvo un tiro de 3 que buchaqueó en el aro y terminó saliendo. Pero sí se sintió un momento complicado. Después de todo el esfuerzo y que parecía que el momento era de los Knicks, recibir esos 5 puntos al final se sentían como una losa demasiado pesada para iniciar el cuarto periodo. Y bueno, los Knicks habían hecho bien las cosas comparado con los otros periodos, como yo les mencionaba, que terminaron en este caso con un 50% de efectividad, 10 de 20 en tiros de campo y 7 de 22 en triples. El problema, en realidad me parece, hay que mencionarlo, fueron la cantidad excesiva de triples que los Knicks tiraron y que hoy no fueron efectivos. Fue apenas en ese periodo apenas un 32%.
El partido en el último periodo comenzó más o menos cerrado, todavía la misma intensidad de parte de los dos equipos, pero los Knicks no podían recortar la desventaja porque seguíamos en el mismo problema en donde anotaban, pero la defensiva otra vez dejó de ser importante, dejó de presionar de la misma manera como lo hicieron en el tercer periodo, y eso pues permitió por supuesto que respondiera el equipo de los Hawks a cada una de las canastas. Los Knicks necesitaban otra racha como la que tuvieron en ese tercer periodo, pero eso ya no sucedió. De hecho, el equipo de los Hawks no solo tomó el control del partido y lo mantuvo cerrado, sino más bien volvió a extender la ventaja, que llegó a ser hasta de 16 puntos, y bueno, finalmente así fue como terminó el partido, con una desventaja para los de la Gran Manzana de 16 puntos. En ese último periodo, los Knicks 8 de 27, apenas un 30% de efectividad y 5 de 17 en triples, mientras que el equipo de los Hawks no tiró un solo triple en el último cuarto, pero consiguió 13 de 18, un 72% de efectividad en el momento clave, en el momento más importante para buscar la victoria, y de esa manera se sentenció completamente el partido. Como les decía, complicada la derrota por lo que vimos. Desafortunadamente no fue un buen partido para los Knicks en cuestión de efectividad. De hecho, sí tuvieron un lapso del encuentro que podríamos decir como a mediados del segundo cuarto, que es cuando empieza la remontada, y hacia finales del tercer periodo, en donde en verdad lograron reaccionar, pero el momento clave del final fue ahí donde se les fue completamente el partido de las manos. Podemos hacer un comparativo, y es que veamos, el partido inició 37-15 a favor de los Hawks, que fue cuando se pusieron al frente por 17 puntos. ¿Qué pasó después? A partir de ese momento que estaban arriba por 17, el resto del partido, los Knicks, bueno, no el resto, sino desde ese punto hasta el momento en el cual los Knicks lo empataron a 76 puntos, los Knicks ganaron ese parcial de tiempo, 60 puntos contra 39. Por eso les decía, sí tuvieron un muy buen momento, pero parecía que entonces toda la energía que había para los jugadores que estaban sobre la duela, la pusieron ahí, y desafortunadamente ya no les alcanzó para después lograr cerrar el encuentro, porque los Hawks, a partir de ese empate a 76, dominaron el resto del partido y lo terminaron ganando 40 puntos contra 24. Ahí está claramente, primero, la losa que tenían los Knicks de esos 22 puntos de desventaja, y que ya no les alcanzó hacia el final del partido a pesar del gran esfuerzo que hicieron. Pero digamos que ese fue el pulso de este encuentro, en el cual desafortunadamente los Knicks simple y sencillamente fueron víctimas de lo que no pudieron hacer dentro de la duela, tanto a la ofensiva como a la defensiva. Y hay un par de cosas importantes que mencionar también de este partido, porque sucedió una cosa muy extraña. Precious Achiuwa estaba teniendo un buen partido, tuvo hasta la primera mitad iba bien, el tercer periodo lo hizo todavía mucho mejor, fue clave en realidad en esa racha para que los Knicks pudieran remontar el partido, y después desapareció completamente. Pero no estoy hablando de que ya no jugó bien, sino que lo dejaron en la banca. Tom Thibodeau tomó la decisión de mandarlo a la banca y dejar más tiempo a Bojan Bogdanovic, que si bien terminó con 19 puntos, la realidad es que la cantidad de tiros que intentó fue demasiada y la productividad en realidad fue bastante pobre. Entonces, ¿por qué quitar a un jugador que te da a la defensiva, que consigue rebotes y que te ayudó a venir de atrás, para poner a un jugador que sí, por supuesto, te puede aportar a la ofensiva, pero lo que necesitas es un balance? Hoy lo que los Knicks necesitaban sí era ofensiva, pero si la defensiva de todas maneras no estaba siendo efectiva, necesitaban mejor a un hombre que pudiera tratar de evitar que los Hawks anotaran. No entiendo completamente qué fue lo que decidió hacer en este caso Tom Thibodeau, pero al final el resultado no sé si hubiera sido diferente con Precious Achiuwa, porque quizá también después podríamos decir, bueno, hubo buena defensa, pero ya nadie anotó del otro lado, aunque también Precious Achiuwa lo hizo bien en la ofensiva. Pero bueno, eso es algo que
Desconozco porque no sé si haya alguna lesión. La verdad es que no hubo ningún tipo de anuncio. Me parece que simplemente fue una decisión por parte de Tom Thibodeau. Y bueno, al final ahí está el resultado. Y un aspecto también importante a mencionar es el hecho de que hoy no fue la noche de Donte DiVincenzo. Sabemos perfectamente que junto con Jalen Brunson, él es el jugador que ha cargado las últimas semanas la ofensiva de los Knicks. Lo ha hecho bastante bien en los partidos anteriores, pero hoy simplemente no salió en su día. Y eso es algo que no le podemos reprochar porque este tipo de partidos suceden. Desafortunadamente vino hoy cuando no estaba tampoco Jalen Brunson y cuando todavía no regresa ninguno de los otros lesionados. Hoy se esperaba que pudiera tener una muy buena actuación para poder ganar el encuentro, pero desafortunadamente salió en una noche bastante mala. Apenas, si bien tuvo 21 puntos, fueron apenas 7 canastas en 24 intentos. Y fueron 5 triples en 17 intentos. Es decir, si nos vamos a los puntos, dices 21 y consiguió 5 triples. Bueno, pues no lo hizo tan mal, pero en realidad por toda la cantidad de veces que intentó ir al aro, sí termina siendo un mal partido. Porque también al final, por lo mismo, ya no sentía la confianza de ejecutar los disparos como regularmente lo hace cuando le están cayendo. Entonces, mentalmente también creo que estaba exhausto y por eso ya tampoco pudo tener un buen partido. Y además de eso, también tuvo 4 pérdidas de balón, que algunas de ellas también llegaron en momentos claves del partido y eso me parece que lo fue frustrando poco a poco. De hecho, veíamos en algunos momentos su rostro y sí se veía bastante frustrado por esta situación. Pero bueno, no hay que culparlo porque, como lo he dicho, es un jugador que ha sido importante para los Knicks en las últimas semanas. Desde que se lesionó Julius Randle, él ha sido quien ha tenido esa aportación a la ofensiva y hoy simple y sencillamente no salió en su día. Pero podemos decir que en ese aspecto pues no está tan mal, o más bien no podemos reprocharlo. El problema aquí, y no es contra Donte por supuesto, más bien es en general la situación del equipo. El problema justo en este momento es que, como yo lo mencionaba en el podcast, los partidos de esta semana iban a ser claves. Nos estamos acercando al cierre de temporada. Es el último cuarto de esta temporada regular y los Knicks necesitan cerrar fuerte. Por supuesto, no ayuda a todos los jugadores que están lesionados y la más reciente lesión por parte de Jalen Brunson. Pero aquí viene el problema, en realidad. Hoy los Knicks tenían un partido que debieron haber ganado porque se les iba a complicar el panorama hacia el cierre de la temporada y justo yo les mencionaba eso, como les decía, en el podcast. Ahora, ¿qué sucede después de esta derrota de los Knicks? Primero, también hay que mencionar, el Magic ganó, el Heat ganó. El otro equipo que estaba ahí en la rotación de todos estos es el equipo de Filadelfia, los 76ers, que perdieron. Pero entonces, ¿cómo queda la situación justo en este momento? Recordemos que los Knicks eran cuartos y los 76ers eran quintos y el Magic era sexto y el Heat estaba abajo en séptimo lugar. Con estos movimientos, con estos resultados, hoy o en este momento y mañana los Knicks amanecerán un lugar abajo. ¿Qué sucede? El Magic se pone 36 ganados, 26 perdidos. Mismo récord que los Knicks, pero les han ganado las 3 ocasiones anteriores que se enfrentaron esta temporada. Criterio de desempate, se van arriba. Y después tenemos la situación del Heat, que con esta victoria que tuvieron hoy se ponen 35 ganados, 26 perdidos. Es decir, medio juego solamente de diferencia en contra de los Knicks. Y el próximo viernes, estos neoyorquinos van a enfrentar al equipo de Orlando Magic. Y eso significa que es un duelo todavía mucho más importante porque los Knicks necesitan ganarlo para recuperar ese cuarto lugar de la conferencia. Pero si no puede jugar Jalen Brunson y si vemos una actuación similar a la que tuvieron hoy, va a ser muy complicado que ganen ese partido. Y en el hipotético caso de que lo pierdan, entonces estarían los del Magic colocándose 37 victorias, 26 perdidos y los Knicks 36 victorias y
27 perdidos. Y con eso estarían entonces, por una derrota más, cayendo una posición más abajo y el Heat estaría subiendo. Y por supuesto, si el Heat gana, pues obviamente la diferencia sería todavía mucho más importante. Esa es la situación hoy en cuestión de lo que están los standings y por qué la derrota de hoy es verdaderamente dolorosa para los Knicks, porque las cosas no vienen mejorando, por lo menos hasta el momento, pero pues es lo que hay. Es lo que es justo en este momento, porque no pueden regresar a los lesionados de ninguna manera. Sería realmente algo innecesario, sería algo irresponsable incluso. Los Knicks tienen que seguir, al igual que ha sido prácticamente el último mes y medio, navegando con lo que tienen, poniendo el esfuerzo a los jugadores que están sobre la duela y tratar de conseguir la mayor cantidad de resultados positivos de aquí a que todos ellos regresen y entren en ritmo. Pero sí es peligrosa ya la situación en la que se han colocado, porque están muy cerca incluso de caer hasta el 7º lugar, lo cual sería salir de puestos directos de playoffs. Después, hacia el final de la semana, el próximo domingo se estarán enfrentando a los 76ers en otro duelo importante, y el martes posterior también los volverán a enfrentar. Por lo tanto, también esos dos partidos van a ser claves. No digamos más bien qué decir del juego del próximo domingo en contra del Magic. Los Knicks necesitan ganarlo, necesitan salir concentrados para quedarse con esa victoria. Ese partido puede ser la gran diferencia en lo que resta de la temporada para los Knicks, en lo que se refiere a la carrera por mantener una mejor posición en la Conferencia del Este. Primero que nada, mantenerse en puestos de postemporada y después tratar de quedar lo más arriba posible. Quedando en cuarto, por lo menos estarían teniendo la ventaja de local en la primera serie, pero las cosas, insisto, se ven bastante complicadas. Pero antes de cerrar, dejarlos también con una buena noticia, el hecho de que, bueno, ya sabíamos lo de la lesión de Jalen Brunson, que afortunadamente primero el domingo pasado los rayos X fueron negativos, entonces no había ningún tipo de lesión estructural en los huesos de la rodilla, de la pierna en general, y también hoy se confirmó, lo mencionó Tom Thibodeau, que se le hizo la resonancia magnética y el resultado fue, ellos lo llaman limpio. No sé qué signifique justamente eso, pero creo que es una buena noticia. Creo que no salió nada negativo y por lo tanto se mantiene a Jalen Brunson como, por eso lo tenían hoy como cuestionable, y de hecho su estatus es día a día. Se espera que no sean tantos los partidos que se pierdan, pero lo más importante de todo esto es que Jalen Brunson se libró de una posible lesión mucho más grave que lo hubiera mantenido fuera por mucho más tiempo y quizá incluso hasta por el resto de la temporada. Ahora puede ser que regrese esta semana, probablemente la siguiente, pero como yo lo decía en el podcast, para los Knicks lo más importante es dejarlo descansar, que regrese cuando esté realmente al 100%, porque Jalen Brunson es el futuro de esta franquicia y no solo para esta temporada, sino para las que sigue, y no vale la pena arriesgarlo si no está al 100%. Ya vienen también de regreso los jugadores adicionales que estaban lesionados. Los primeros que van a regresar serían Julius Randle y OG Anunoby. Todo parece indicar que primero Randle sería el que estaría de vuelta, después OG, y también quizás hacia final de mes estaría de vuelta Mitchell Robinson. Entonces, sí, yo sé que decir ahorita vamos con calma con toda esta situación que pasa por los Knicks y los standings y las derrotas y todo eso, pero sí, definitivamente hay que ir con calma. La mejor noticia es que vamos a tener pronto a Jalen Brunson y que seguramente estará al 100%, y los Knicks entonces podrán intentar una carrera hacia el final para tener un gran cierre y conseguir la mejor posición de cara a los playoffs, que ya están aproximadamente a mes y medio de distancia. Eso es todo por hoy, agradeciéndoles como siempre que me hayan acompañado en este reporte postpartido de una derrota dolorosa de los Knicks, 116-100 en contra de los Hawks. Yo estaré de vuelta con todos ustedes el próximo viernes para traerles el resumen de todo lo que haya pasado en ese partido en contra del Orlando Magic y que esperemos que sea una victoria para los de la Gran Manzana. Soy Oscar Pérez y los espero entonces el próximo viernes y que pasen
muy buena noche. Hasta luego.